Entonces les decía, vamos a dejarlo así, en nuestro mail sin hacer nada. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer cuando ocurra la interrupción de nuestro ADC? Vamos a poner aquí un ADC, fin de conversión. Vamos a leer el ADC, ¿verdad? Lo voy a poner en la instrucción. Vamos a poner aquí. ADC, TEM, ADCH, porque es un registro extendido, ¿verdad? Entonces estamos leyendo nuestro ADC y ya lo tenemos en TEM. Ya leímos nuestro ADC. Luego vamos a multiplicar nuestro valor por el escalón. Vamos a poner aquí multiplicar TEM por por escalón, ¿verdad? Nuestro escalón. Ya que lo multiplicamos, vamos a mover R0 a parte baja, ¿no? O era R16, ¿no? Ajá, a la parte baja que dice la rutina, ¿no? Que es F bin L y F bin H, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle así, F bin L y F bin H. Vamos a mover R0 a F L R1 F bin H. F bin H. Ya los movimos a parte baja y parte alta. Ya los multiplicamos, ya los movimos, ¿verdad? Entonces ya tenemos acomodado ahí nuestros valores. Ya vamos a mandar a llamar a nuestra subrutina. Vamos a mandar a llamar a nuestra subrutina. Vamos a ponerle un cola conversión binario a BCD. Vamos a llamar a nuestra subrutina. Y ya vamos a tener nuestros dígitos en BCD después. Y ya tenemos nuestros dígitos en BCD. Ya que tenemos los dígitos en BCD, pues nada más los vamos a acomodar a unidades, decenas y centenas. Vamos a poner aquí, acomodar. Acomodar. Dígitos. A, centenas. Acomodamos nuestros dígitos. Y ya está, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos hacer aquí? Creo que ya nada. Ya podemos regresar a nuestro programa principal. Entonces regresamos al programa principal. Y ya verá. Estamos esperando la siguiente conversión. Mientras también, pues estamos multiplexando, porque por ahí se está generando la otra interrupción, ¿verdad? Entonces, cuando ocurra la interrupción del timer 0,
Pues vamos a hacer lo que tenemos por acá arriba. Déjenme ver si tenemos... Por ahí habíamos hecho la de 3 displays, creo, ¿no? ¿No lo hicimos? No, ¿verdad? Tampoco le hice aquí. Yo me acuerdo que sí la había hecho con 3 displays, pero sí la habíamos hecho. Nomás lo dejamos con 2 displays. Es que nomás lo dejamos con 2 displays. Ajá. Con 3 displays, no. Lo que hicimos fue el contador de unidades, decenas y centenas. Ajá. Sí, bueno. Entonces, pues va a ser lo mismo, ¿no? Le agregamos lo que ya tendríamos para la práctica del frecuenciómetro. Entonces, hacemos la misma rutina de sobreflujo. Entonces, vamos a ponerle aquí nomás sobreflujo. Hacemos la rutina que ya por ahí tenemos hecha de las prácticas anteriores. La práctica anterior, ¿sí? Con 3 displays. Y ya vamos a estar viendo nuestros 3 displays con el valor de nuestro voltaje, ¿verdad? Entonces, esa sería la práctica del ADC. Les digo, esta rutina pues se tarda, ¿qué? 47 microsegundos. Igual, si no la quieren hacer en modo free running, también se puede hacer en modo single. ¿Qué haríamos aquí? Antes de entrar a nuestro lazo infinito, iniciamos la conversión en modo single. Y nos quedamos aquí esperando aquí nuestro main sin hacer nada. Una vez que la ADC termina de hacer la conversión, igual leemos todo esto, hacemos todo esto. Y al final, antes de regresar al programa principal, iniciamos la siguiente conversión. Para que regresamos al programa principal, pero ya iniciamos la conversión antes de regresarnos. ¿Sí? Y estamos esperando, el ADC ya inició y cuando termine, otra vez venimos para acá. Podríamos iniciar nuestro ADC por aquí, al final, antes de regresar al programa principal. Lo podríamos trabajar de esa forma también en modo single. Y estar iniciando nosotros cada conversión antes de regresar al programa principal. ¿Sí? Por si llegan a ver que haga cosas raras. Que no creo porque son 47 microsegundos. Y todo esto se va a tardar nanosegundos en hacer cada de estos bloques que tenemos por ahí, porque estamos trabajando a los 16 megas, entonces nos llevamos nada más unos nanosegundos. No creo que hagamos más de unos 5 microsegundos más por ahí. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No? Compañeros que están conectados, ¿nada? Entonces, esta es la práctica del ADC. Les digo, ya vimos las fechas del examen, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, y de una vez les dejo la otra, ¿no? Para que, pues si más bien nos veríamos hasta, bueno, el viernes nos toca laboratorio, pero la siguiente clase es el martes. Entonces, para no estar apresurados el martes, ¿qué tal si no nos alcanza el tiempo no alcanzamos a ver lo de la siguiente práctica, ¿no? Para dejarles las prácticas antes de vacaciones para que si quieren irlo trabajando, porque ya vimos, todavía tienen creo que otras 2 semanas después, ¿no? Así como fijamos las fechas. Entonces, para que lo vayan trabajando también en vacaciones, de una vez les pongo la otra práctica. Vamos a ver entonces, la siguiente práctica sería la cuarta práctica para el segundo parcial. Y nada más van a ser 4 prácticas para el segundo. Entonces vamos a
A ver cómo hacemos eso. Vamos a poner un teclado matricial. Y ya vamos a ir cambiando. Ya vamos a ir dejando los displays. A ver, ahorita vemos. Déjame ver. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, este PDF también está ahí en el Drive. Entonces, es un teclado matricial. Y nosotros le vamos a cambiar un poquito a la figura. Y vamos a poner nuestro teclado. Un poquito distinto. Vamos a poner puerto C y puerto B para tener filas y columnas. Nos queda libre el puerto D para que si queremos poner display, si queremos agregar después un LCD, si queremos agregar un LCD y queremos utilizar la OSAR, también ya nos va quedando acomodado todo nuestro circuito, ¿no? Digo, por su proyecto, luego que quieran hacer el control de acceso, ya tienen el teclado, ya tienen aquí libre el puerto D para el LCD, para la comunicación serial. Entonces, vamos a poner por aquí nuestro teclado. Vamos a poner 1, 2, 3, 0, 2, 3. Podríamos hacer varias cosas aquí con nuestro teclado. Una vez que nosotros ya tenemos el tecladito, podemos decir, pues con el teclado puedo seleccionar distintas entradas analógicas, o como puedo hacer un teclado alfanumérico y estar escribiendo caracteres, puedo estar nomás dibujando los números del teclado del 0 a la F en un display. Puedo poner varios displays y puedo ir recorriéndolo, como en los hornos de microondas o en los relojes, que voy metiendo dígito por dígito y se van acomodando, ¿no?
Podríamos hacer varias cosas así. Pero luego se tarda mucho en hacer nomás el puro teclado. Entonces, no sé qué quieran hacer, compañeros. ¿Un display? ¿3 displays? Van a decir que un display, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un display. ¿Sí? Nada más vamos a dibujar en un display el número desde el 0 hasta la F. Vamos a poner un display. Sí, porque todavía nos sobran del puerto B, nos sobrarían 2 pines y del puerto C otros 2 pines para multiplexar, ¿no? Display. Pero vamos a dejar nomás uno. Y vamos a poner entonces aquí de 0, de 1, de 2, 3. Pero sí, bueno, vamos a dejarlo así. De todas formas, cuando agreguemos el LCD, pues ya va a cambiar nuestro circuito. Ya vamos a tener otros pines en el puerto D. De 3, de 4, de 5, de 6. Podríamos dejar un display también y ven cuando nosotros en nuestro teléfono incluso, si no tocamos la pantalla, pues se apaga, ¿no? Entonces entra en modo de ahorro de energía. Entonces, no hemos visto los modos de ahorro de energía, pero también podríamos hacer que entre en modo de ahorro de energía, se detenga, apague nuestro display, y cuando presionemos una tecla se encienda y muestre el dígito. Eso para cuando estamos trabajando con pilas, ¿no? Que no se nos acabe las pilas muy rápido. Apagamos todo y entramos en modo de ahorro de energía. Pero creo que ya no nos va a dar tiempo de ver eso ahorita. Entonces vamos a dejarlo así simple y ya después vemos esas otras opciones. Vamos a poner aquí, entonces es el segmento G, F, E, D, no, aquí E, D, C, D, ya. Como nada más es un display, pues no se tiene que multiplexar. El cátodo lo mandamos a tierra, si es cátodo común. Mandamos el cátodo de nuestro display a tierra. Bueno, entonces, aquí vamos a cambiarle para que sea más fácil. Igual en su teclado, hay unos teclados que vienen los dígitos ya marcados. No es necesario que los dígitos se vean como dice el teclado, ¿sí? En la forma como dice el teclado, porque fíjense aquí 6, luego sigue la E y así vienen marcados luego los teclados. Entonces así les daría un poco más de trabajo. Pero si alguien lo quiere hacer así, también lo puede hacer así. Es nomás sumarle un valor más, ponerle un offset al valor que se haya obtenido, dependiendo si es la tecla correspondiente.
Entonces vamos a ponerle estos valores. 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Vamos a ponerle los valores así. Entonces, vamos a leer el peso de filas y columnas. Vamos a decir que, así como estamos conectando, tenemos filas en el puerto B y columnas en el puerto C. ¿Cómo vamos a tener el valor de la tecla? Pues vamos a sumar el peso de la fila y columna. Vamos a decir que esta es la fila de peso 0, fila de peso 4, fila de peso 8 y fila de peso 12. Esta va a ser columna de peso 0, columna de peso 1, columna de peso 2 y columna de peso 3. Entonces, si yo presiono la tecla 6, pues voy a sumar 4 más 2. Ya nos va a dar el 6. Si yo presiono la tecla B, voy a sumar 8 más 3, ya nos da el 11, que es la B. Y vamos a sumar nomás fila con columna. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Vamos a empezar leyendo filas. Entonces, si empezamos leyendo filas, vamos a decir que el puerto B es entrada. Es entrada y como es entrada vamos a habilitar las resistencias de pull-up. Solo nos interesa la parte baja. La parte alta no nos importa. 1, 2, 3, 4. Entonces, podemos decir, o le podemos hacer una AND y que nos quede en el 0, ¿verdad? La parte alta del puerto que estemos leyendo. Entonces, primero vamos a leer filas. Entonces, el puerto B, parte alta, va a tener ceros y parte baja va a tener unos, porque tenemos resistencias de pull-up. A ver, voy a poner aquí primero que es puerto B. Puerto B. Y el puerto C va a ser salidas. Puerto C. Puerto C va a ser salidas y va a sacar ceros. Entonces le decía, en el puerto B, la parte alta no nos importa porque no lo estamos ocupando. Por ahí le hacemos una AND y le dejamos en ceros. La parte baja es entrada con resistencias de pull-up. El puerto C, la parte alta no nos importa. Podemos configurarlo como queramos, cuando sea salida, o igual nomás trabajamos la mitad. Entonces vamos a dejar vamos a configurarlo todo como salida. Y en la parte baja, ahí sí es lo que nos importa, también va a ser salida y vamos a estar sacando ceros. Entonces, entradas tiene uno con resistencias de pull-up. ¿Qué pasa si yo presiono la tecla 6? Si presiono la tecla 6, voy a cruzar B1 con C2. B1 con C2. Entonces, ¿qué es lo que voy a leer en el puerto B? 1, 2, 3, 4. Este sería el bit 3, el bit 2, y en el bit 1, un 0. Y ahí está, ¿verdad?
Entonces, de esa manera, yo me doy cuenta que estoy en la fila de peso 4. Si yo presiono una tecla de la fila de peso 0, lo que yo vería sería esto. Entonces, esto es fila 0. Esto es fila 1. Esto es fila 2. Y esto es fila 3. ¿Verdad? De esa manera nos vamos a dar cuenta en qué fila estamos. Y el puerto C, salida, estamos sacando ceros. Una vez que ya identificamos en qué fila estamos, vamos a cambiar la configuración. Vamos a hacer un cambio. Ahora el puerto B va a ser salidas y vamos a sacar ceros. 1, 2, 3, 4. Y puerto C va a ser entradas con resistencia de pull-up. Y lo que nos interesa es la parte baja. ¿Sí? La parte alta le hacemos la A y quedamos en ceros, ¿verdad? Entonces, aquí como quedamos un 7, quiere decir que estábamos presionando una tecla de la fila C o en B3, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo que estamos presionando la tecla E. Entonces ya vemos que estamos en la fila 3, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener entonces ahora aquí en el puerto C? Vamos a tener un 0 en C2. Entonces tendríamos un 0 en C2. Tendríamos 1, ese es C3. C2 sería ahí. Y eso es lo que leeríamos en el puerto C. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que estamos en la columna de peso 2. Y ya sumaríamos los pesos, ¿verdad? Entonces, columna de peso 0 sería 1, 2, 3, así, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos en el puerto C. Columna de peso 1 sería así. Columna de peso 2 sería así. Y columna de peso 3 sería así. De esa manera vamos a identificar la columna. Entonces ya sabemos fila y columna. Ya nomás lo sumamos. Pero tenemos que hacer un cambio de configuración. Ya vieron, primero habíamos configurado puerto B como entradas con resistencia de pull-up, puerto C como salidas, sacando 0. Y después cambiamos puerto B salida, sacando ceros, y puerto C es entrada con resistencia de pull-up. ¿Sí? De esa manera vamos a identificar filas y columnas. Pero bueno, vamos a tener que hacer un diagrama de flujo. Ahorita nomás quiero que quede claro, ¿no? Que cómo identificamos. Tenemos que hacer cambios de configuraciones, ¿no? Entonces, primero salida, entrada y después, ¿qué es? Entrada, salida. ¿Sí? Y así vamos a identificarlo. ¿Sí se entendió esa parte, compañeros? Compañeros que están conectados. Sí, profe. Bueno, el diagrama de flujo no lo vamos a hacer ahorita porque nos vamos a tardar haciéndolo un poquito. Entonces, para que no quede a la mitad, la siguiente clase hacemos el diagrama de flujo y ya vemos cómo va a quedar, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, pues aquí vamos a dejarle, compañeros, y nos vemos el viernes, ¿verdad? Laboratorio. Entonces, no vayan a faltar, compañeros. Nos vemos el viernes y los compañeros que estamos conectados, nos vemos el martes, ¿verdad? El martes, ¿sí, verdad? Ya está el martes. Entonces nos vemos, compañeros. Profe, entonces, ¿hasta cuándo tenemos para entregar las prácticas? Antes del parcial, del segundo parcial. Y ya habíamos dicho,
¿Cuándo quedamos que les tocaba, compañero? ¿No se acuerdan? Ustedes el 11. Creo, a ver, déjame checar. Creo que es el 18. Bueno. 11 y 18. Sí, no sé, creo que le toca el 18, compañero. Ok, profe, gracias. Ok. Entonces nos vemos la siguiente clase, compañero. Ya, vamos a prender la luz.